titulable y la excreción de amonio son una serie de reacciones que ocurren en las células, ¿verdad? Y la aplicación de eso son qué factores en un sujeto se van a ver afectados estos tres mecanismos. El riñón reabsorbe bicarbonato, excreta hidrogeniones a través de los ácidos titulables y de la formación de amonio. Esa tarea tiene que estar bien clara porque ya en los laboratorios de lunes y martes van a aplicar todos los factores que afectan estos tres procesos. Entonces, en la mañana de hoy lo que les pienso dar es algunos lineamientos para analizar estos procesos estos procesos que tienen que ver con el estado ácido-base, el equilibrio ácido-base, que es un proceso bien importante que aprendan en fisiología los lineamientos básicos. Por supuesto que en la clínica hay otras cosas que van a aplicar dentro de los equilibrios ácido-base, pero la parte de lo que nosotros les damos en la fisiología, los lineamientos, las bases fisiológicas para interpretar los estados ácido-base paso a paso, aprendiéndolo paso a paso, porque eso allá con el paciente ya no es una cosa tan fácil que digamos, ¿verdad? Entonces, más difícil se va a hacer si no conocemos la fisiología, los elementos básicos para la interpretación de los estados ácido-base. Así que en la mañana de hoy, si no tienen algún comentario, lo que vamos a ver es estos lineamientos, ¿verdad? Tratar de ir entendiendo los trastornos ácido-base. En primer lugar, se describe como una gasometría. Se usa un gasómetro, que es un aparato, ¿verdad?, para hacer la medición de los gases arteriales, si fuera los gases arteriales, o también se puede usar en una muestra venosa. Generalmente se hacen en la sangre arterial. Es una prueba bien importante, además de estudiar el intercambio pulmonar de gases, nos permite el estado ácido-base. Realmente allí lo que se mide es el pH, el PCO2, la PO2, pero se calcula la concentración de bicarbonato. Entonces, dentro de un estudio de gases arteriales, tenemos también la medida del bicarbonato. Así que eso nos ayuda, sirve para determinar también el equilibrio ácido-base. Las alteraciones ácido-base que se ven en la clínica, ustedes aquí, por ejemplo, van a hacer en el laboratorio una alteración ácido-base ingiriendo sustancias acidificantes. Es una prueba de cloruro de amonio. Si yo tomara el cloruro de amonio, voy a producir un estado ácido-base en mi cuerpo, voy a producir una acidemia metabólica en la sangre y voy a poder aplicar todos los mecanismos de regulación. Los mecanismos de regulación amortiguadores extracelulares que son inmediatos, el respiratorio, que es más o menos a los 15 minutos, el intracelular, que ocurre más o menos a 1 hora, y el renal, con los 3 mecanismos renales que dijimos, la reabsorción de bicarbonato, la acidez titulable y la excreción de amonio. Eso si yo tomo sustancias acidificantes. Si yo tomo sustancias alcalinizantes, como la otra prueba que van a hacer, que es tomar bicarbonato de sodio. O sea, yo estoy creando en mi cuerpo una alteración ácido-base, que si tengo una buena función respiratoria y renal, no va a haber ningún problema. Yo tengo muchos años en el departamento de fisiología y por muchos años, muchísimos años, las pruebas se hacían con los estudiantes. O sea, el estudiante ingería el cloruro de amonio y le producíamos una acidemia metabólica y le medíamos en sangre y en orina todos sus resultados y analizábamos las gráficas. Le dábamos al estudiante un bicarbonato de sodio, o sea, lo alcalinizábamos y al final, al día siguiente, él ya estaba totalmente normal y nunca hubo ningún problema.
Pero bueno, el mundo ha cambiado, ¿verdad? Las cosas cambiaron, vino el problema del manejo de los fluidos, cuando vino el problema del VIH, y ese laboratorio quedó transformado en lo que ustedes tienen hoy día, que es un taller. Es un taller en donde están las mismas pruebas, pero ya no en vivo, ¿verdad? Ya no con el estudiante, sino en forma teórica. Pero esto se altera el estado ácido-base. Si tomamos cloruro de amonio, si tomamos bicarbonato de sodio. Pero eso no es lo que ustedes van a ver en la clínica. Los estados ácido-base raramente van a ser por un problema, le llamo yo primario, no lo vayan a confundir con lo que ahora vamos a describir, un trastorno primario. Generalmente en la clínica ustedes no van a encontrar per se una alteración ácido-base por estas razones, ¿verdad? Entonces lo que sí van a encontrar es pacientes que tienen alguna enfermedad secundaria y que los lleva a la alteración ácido-base, ¿verdad? Entonces las diarreas, los vómitos, la diabetes mellitus, fallas en el trabajo renal, también por el uso de medicamentos. Aquí es furosemida, que es un diurético. Las tiazidas nos pueden llevar a trastornos ácido-base. Así que en la clínica, per se, el trastorno ácido-base no va a ser, salvo niños, por ejemplo, que haya intoxicaciones con algunos medicamentos, como la aspirina, por ejemplo, que ella es ingerir sustancias ácidas. Pero la mayoría están asociados a problemas secundarios, a enfermedades que el paciente tiene de manera secundaria, se altera el estado ácido-base. Entonces, aquí recuerden que la gasometría, bueno, estos son los valores normales con los que vamos a trabajar. El pH entre 7.35 a 7.45, usamos el 7.40, ¿verdad? La PCO2 en 40, con un rango que puede ir de 35 a 45, el bicarbonato de 24 a 26 miliequivalentes por litro, la PaO2 entre 80 a 97 milímetros de mercurio y la saturación de hemoglobina que debe ser igual o mayor al 98%. Ahora, para hacer una aproximación correcta, vamos a decir, de los trastornos del equilibrio ácido-base, ustedes deben tener la historia clínica del paciente. O sea que en la clínica, hasta cierto punto se facilita este proceso, ¿verdad? Porque usted ya sabe lo que el paciente tiene. Aquí con nosotros estamos viendo pacientes o están, por ejemplo, en la primera parte del laboratorio de ácido-base tienen una serie de gases arteriales donde no tienen ningún otro elemento, nada más tienen el pH, PCO2 y bicarbonato, y con eso ustedes van a deducir cuál sería su estado ácido-base y si hay compensación o no en ese cuadro que tienen allí en ese taller. Pero allá en la clínica usted tiene la historia clínica del paciente. Eso es bien importante porque eso usted lo debe tener para hacer una buena aproximación diagnóstica. Saber si el paciente tiene, qué tiene el paciente, ¿verdad? Relacionarlo con su examen físico y con los gases arteriales del momento que tiene el paciente. Cuando nosotros tenemos en los gases arteriales, como vamos a ver más adelante, nosotros debemos entonces determinar qué componente predomina, es decir, cuál es la alteración primaria aquí, si es respiratoria, o si es metabólica. Ese es un paso importante que hay que dar, ¿verdad? Hay que ir en orden, ¿verdad? ¿Qué tiene el paciente? ¿Cómo están sus gases arteriales? ¿Y qué componente es el que está afectado primariamente? Si es el componente respiratorio o el componente metabólico. Para evaluar el componente respiratorio usamos la presión parcial de CO2 y para evaluar el metabólico usamos la concentración de bicarbonato. Y también hay un tercer punto muy importante en estos análisis del equilibrio ácido-base y es determinar si la compensación es adecuada. Lo que nosotros les describimos allí con una serie de formulitas que después vamos a ver, donde usted puede calcular si el otro sistema, si el problema es metabólico, calcular si el sistema respiratorio está apropiadamente, fisiológicamente, de manera apropiada, está regulando el estado metabólico.
Entonces, eso es importante, porque puede ser que haya una que esté fuera de los rangos de regulación. Entonces, caemos en un problema mixto. Así que es bien importante analizar si el mecanismo de regulación, a mí me gusta más el término regulación que compensación, pero se usan los dos, analizar si el mecanismo de regulación, si la compensación que la va a determinar el otro componente, si es metabólico el componente respiratorio y si es respiratorio el riñón, entonces ver si eso realmente, esas compensaciones fisiológicas están dentro del rango esperado o si por el contrario están sobrepasadas, están exageradas. Entonces se puede determinar que haya un trastorno mixto, además del componente primario que ya determinaron. Esas tres cosas son importantes. Entonces, cuando vamos a clasificar estos trastornos ácido-base, los vamos, como ya saben, a definirlos metabólicos o respiratorios. Y esto va a ser de acuerdo en el contexto clínico y de acuerdo con el valor del cambio primario en el pH, ¿verdad? Si el pH cambió como consecuencia de un cambio en la base, en el bicarbonato, y no por el cambio que usted ve en la PCO2, entonces el problema usted lo clasifica metabólico, ¿verdad? Si por el contrario, el cambio en el pH usted lo ve asociado a que es debido al cambio a la PCO2, ese pH es consecuencia del cambio de la PCO2, entonces nosotros lo asociamos a un problema respiratorio. El componente primario es respiratorio. Bueno, si tienen preguntas, me pueden interrumpir. Recuerden que siempre las preguntas, lo que ustedes puedan aclarar es lo que realmente vale, no tanto lo que uno pueda dar desde clase aquí. Vamos bien. ¿Jóvenes? Sí, profesora. Sí. Sí, vamos bien. Bueno, ok. Entonces, cuando van a interpretar la gasometría, ustedes lo que tienen son los valores del pH, ¿verdad? Tienen una historia clínica que tienen que relacionar con esos gases arteriales, la condición clínica del paciente. Y entonces, la primera pregunta es mirar el pH. Determinar el estado ácido-base por el pH. Esa es la variable que me determina si es acidemia o si es alcalemia. Ya ustedes saben que si el pH está por debajo de 7.35 es una acidemia. Si está por encima de 7.45 es una alcalemia. Pero esa es la primera pregunta que me tengo que hacer. De acuerdo al pH, ¿cómo está el estado ácido-base? Hay una acidemia y hay una alcalemia. Si yo veo que hay un cambio, ¿verdad?, en el pH, entonces tengo que determinar si ese cambio de pH, que es lo que les decía previamente, si ese cambio de pH es consecuencia directa del cambio en el bicarbonato. Acuérdense que la concentración de bicarbonato se relaciona directamente con el pH. Si el bicarbonato está aumentado, ¿qué le pasa al pH? Aumenta. Aumenta. Si el bicarbonato está disminuido, el pH disminuye. Es una relación directa con el bicarbonato, el cambio de pH. Entonces yo tengo que ver eso primero, ¿verdad? Sí, ahí lo puedo determinar. Si ese pH es una consecuencia directa del bicarbonato, entonces yo digo que es un problema metabólico. Pero si ese pH es una consecuencia de la presión arterial de CO2, primariamente, el CO2 se relaciona de manera inversa con el pH. O sea que si primariamente la PCO2 aumentada me está dando ese cambio de pH, entonces yo digo el problema es respiratorio. Si la PCO2 aumenta, ¿qué pasa con el pH? Disminuye. Disminuye. Es una relación inversa. Siempre se me olvida y ustedes no me lo dicen el cursor. El puntero, siempre se me olvida. Entonces,
Luego entonces que hago esto, ¿verdad? Ya miré el pH, ya vi si ese pH es una consecuencia de un cambio en el bicarbonato y ya puedo determinar si es metabólico. Ya vi si ese pH es una consecuencia de un cambio en la PCO2 y puedo determinar si es respiratorio. Entonces puedo seguir el siguiente paso. Si la alteración es respiratoria, entonces yo tengo que determinar si el proceso es agudo o crónico. Y eso lo voy a determinar mirando el cambio de el bicarbonato, porque el bicarbonato es el que va a regular, a compensar un problema respiratorio. Entonces, si el problema es respiratorio, ahora me toca ver si es agudo o es crónico, mirando el valor del bicarbonato plasmático. Por ahí después van a ver ejemplos, ¿verdad? Pero si el bicarbonato plasmático se mantiene normal o aumentó 1 o 2 miliequivalentes apenitas, entonces el problema es agudo, el problema respiratorio es agudo porque no ha dado tiempo a la acción del sistema renal, que toma como más o menos 2 horas en instaurarse un proceso renal de compensación, de regulación. Entonces el bicarbonato no ha dado tiempo todavía de que responda el sistema renal. El bicarbonato está todavía dentro de sus valores normales, pero con el tiempo ese bicarbonato va a cambiar si continúa el problema respiratorio y se puede transformar en un problema crónico. Pero cuando usted lo ve, si usted mira ese bicarbonato en ese momento, usted puede determinar más o menos el tiempo que lleva el trastorno respiratorio. Si está muy cerca el bicarbonato de su valor normal, el problema acaba de pasar, es agudo. Y si ya está alejado del valor normal, más de 4 miliequivalentes por litro, entonces el problema se describe como crónico. Entonces, si el problema es metabólico, también nos toca diferenciar si el problema metabólico es puro. Se clasifican las metabólicas como puras o mixtas. Las puras es porque la compensación respiratoria es adecuada. Entonces, si yo quiero ver, si el problema es metabólico, entonces yo voy a ver cómo está la PCO2. Si la PCO2 está dentro del rango que yo espero, de acuerdo a un cálculo de fórmula que ahí lo tienen en la guía, yo espero esa PCO2 está dentro de lo esperado. Entonces yo considero que el problema metabólico se está compensando, se está regulando adecuadamente por el sistema respiratorio. Pero si esa compensación está más allá de lo que yo espero, que era la que yo les decía, que puede haber compensaciones exageradas, más allá de lo que yo espero, entonces el problema es mixto. O sea que las metabólicas las clasifico como puras cuando la compensación respiratoria está dentro del rango esperado y mixtas cuando está fuera del rango esperado. También tienen allí en el taller un concepto de anion gap que vamos a describir ahorita más adelante. A ver, bueno, entonces fíjense que tienen aquí este cuadrito, el cual ustedes pueden hacer, ¿verdad? Siempre mirando primero la variable pH. Esto sería un análisis de los gases arteriales. El pH, el bicarbonato, la PCO2. Y en la clínica usan este también que se llama el exceso de base, que vamos a ver un poquito el concepto, pero que aquí en fisiología no lo usamos mucho, ¿verdad? Es un indicador clínico, ¿verdad? El exceso de base. Bueno, miramos el pH y vemos que el pH está disminuido. Inmediatamente, si el pH está disminuido, inmediatamente lo clasifico como una acidemia, ¿verdad? Está dentro del rango de las acidemias. Y si el pH está aumentado, entonces lo clasifico dentro del rango de las alcalemias. Pero ahora me toca definir qué variable es la que está alterando ese pH.
Entonces ya dijimos que si la variable primaria que se altera es el bicarbonato, entonces es de tipo metabólico y la compensación es de tipo respiratorio. Entonces aquí está toda la fisiología, ¿verdad? ¿Por qué esa PCO2 está disminuida? Ante una disminución del pH, consecuencia de una alteración metabólica. Aquí no hay ningún problema en la respuesta respiratoria, es al cambio del pH por el bicarbonato. Y eso pues ya usted lo sabe, ¿verdad? Toda la regulación respiratoria, la estimulación por el pH a los quimiorreceptores periféricos. Aquí vamos a trabajar con los quimiorreceptores periféricos, disminución de pH, ¿verdad? Es un estímulo importante. Así que este es el que compensa. Pero si yo ahora me voy y veo que ese pH, ese valor de pH no me va, no me cuadra con un bicarbonato, entonces yo digo, ah, no, es que el problema es de tipo respiratorio. Ese valor de pH me cuadra es con la PCO2. Miren aquí, si el pH está disminuido y el bicarbonato del paciente está aumentado, entonces no debería de estar disminuido el pH, debería estar aumentado el pH, ¿verdad? Porque esta variable es directa. Así que me va con la PCO2 aumentada, que sí me va inversamente a disminuir el pH. Entonces, en este caso, el problema respiratorio, pero tengo una respuesta renal, que es la que compensa. La respuesta renal va a tender a aumentar la base, que sería mejorar el pH, subir el pH. Este pH está disminuido. Con el aumento de bicarbonato va a tender a aumentar con respecto a su disminución. Recuerden que estamos hablando de una regulación, ¿verdad? Esta respuesta va a tender a aumentar el pH hacia el valor normal, porque lo que lo está disminuyendo es esta PCO2 aumentada. Pero resulta que la PCO2 es un factor bien importante en la reabsorción de bicarbonato. Entonces, una PCO2 aumentada tiende a aumentar la reabsorción de bicarbonato en el túbulo proximal. Entonces, el bicarbonato va a tender a aumentar como respuesta compensatoria. Y si el pH está aumentado, yo tengo que buscar si la causa primaria es porque el PCO2 haya disminuido, porque si el PCO2 aumenta, primariamente el pH debe estar disminuido. Así que si el PCO2 está disminuido, primariamente el pH va a tender a aumentar. Y la compensación respiratoria sería renal. O sea, el PCO2 disminuye la reabsorción de bicarbonato. El bicarbonato en el plasma va a disminuir. Pero si yo tengo que el pH está aumentado porque aumentó directamente el bicarbonato, como esta relación es directa, el PCO2 debe estar aumentado y debe estar aumentado dentro de los rangos esperados para que yo diga hay una buena compensación respiratoria al trastorno metabólico. ¿Sí? Entonces, si yo sobrepaso, es decir, como les decía antes, si tenemos que los cambios en el sistema de regulación no es el adecuado, por ejemplo, la PCO2 disminuye mucho más de lo que yo espero en una acidemia metabólica. Recuerden que en una acidemia metabólica la causa primaria es por el bicarbonato, vamos a decir en una diarrea, el paciente está perdiendo bicarbonato, primariamente tiene un cambio en el bicarbonato plasmático, el bicarbonato disminuye, el pH va a disminuir y va a regularse con el sistema respiratorio. En el sistema respiratorio yo espero que la PCO2 disminuya por la regulación respiratoria. Pero si disminuye mucho más de lo que yo espero, entonces caigo también en un problema respiratorio que lo describo como, en este caso, una disminución de la PCO2 más allá de lo esperado, lo describo entonces que hay un problema metabólico y hay un problema respiratorio. Una acidemia metabólica, una alcalosis respiratoria.
O sea, estos son casos en donde el trastorno primario se pierde la regulación esperada, se exagera en la regulación por algún motivo y se lleva a un trastorno mixto. Son las situaciones mixtas, que a veces pues son en la clínica quizás las más difíciles de manejar, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, si un sujeto tiene un aumento del bicarbonato plasmático, ¿verdad? Tiene una alcalemia metabólica, la compensación respiratoria que yo espero es que si hay un bicarbonato aumentado, la alcalosis, el riñón debe disminuir la reabsorción de bicarbonato por un lado y el sistema respiratorio debe producirse una hipoventilación, debe aumentar la PCO2, ¿verdad? El pH está aumentado, este no es un estímulo adecuado a los quimiorreceptores periféricos, entonces la PCO2 va a tender a aumentar. Pero si se sale del rango de lo que yo espero que aumente la PCO2 de manera que sea una regulación efectiva para este aumento del bicarbonato, si eso se sale de ese rango, entonces hay un trastorno adicional al problema primario, que era el bicarbonato. Hay un trastorno adicional. Entonces lo describo como una acidosis, con una alcalosis, con una acidosis. Se altera el sistema de regulación que está compensando, ¿verdad? Profesora, una pregunta. A ver, ¿preguntas? Sí, es que tenía No te entendido. escucho. ¿Me escucha? Sí, es que mi computadora creo que tiene un problema. Yo no los escucho bien. A ver, ya te escucho mejor. Habla Ok. más fuerte. Ajá. Es que yo tenía entendido que cuando, por ejemplo, no se hacía lo esperado, si se esperaba que aumentara el mecanismo de regulación y disminuía, entonces lo clasificaba como dos problemas diferentes, o sea, por ejemplo, una acidosis respiratoria y una alcalosis, o sea, así diferente, pero si aumentaba, o sea, si pasaba sí, lo esperado, pero no en el rango, entonces lo ponía como un problema mixto. O sea, por ejemplo, alcalosis metabólica mixta. Ajá. Esta es mixta porque no esperas, o sea, vamos a esta, en una acidemia metabólica, ¿qué tú esperas que debe pasar con el sistema respiratorio? ¿Qué debe pasar con la PCO2? Debe disminuir. Disminuir. Si disminuye más allá de lo que tú esperas, se convierte en un trastorno adicional al trastorno primario. Ajá. Eso es lo que yo estoy llamando mixto. ¿A qué llamas tú mixto, me decías? Si pasara eso, tenía entendido que se decía, por ejemplo, acidosis metabólica mixta. Ah, no. Bueno, no sé, será diferentes formas de expresarla, pero me parece que esta es... Sorry, una acidosis mixta. Sí, pero es mixta, pero aquí está, sí, lo puedes expresar porque es un trastorno mixto, pero bueno, lo más adecuado es que dijeras hay una acidosis metabólica con una alcalosis respiratoria. Ah, ok. ¿Me explico? Es igual, es lo mismo, pero le estás dando el nombre a la parte respiratoria, me parece que es como más, te queda como más claro, pues. Ok, gracias. Porque si tú dices, hay una acidosis mixta y la persona no tiene los datos, pudiera pensar que también hay una acidosis respiratoria, no sé. No sé, ¿me explico? Sí. Entonces, como que definir el trastorno de ambos lados, ¿verdad? Ok. Porque se convierte ahora en un trastorno también respiratorio, pero en una alcalosis respiratoria. Sí, es que, o sea, lo que yo pensaba era que si, por ejemplo, en ese caso, por ejemplo, hubiera aumentado la PCO2, entonces ahí sí lo definía diferente para cada uno de los dos. Claro, porque si la PCO2 te está aumentada, entonces ya tú de salida tienes también un problema respiratorio. Ujú. Porque el sistema respiratorio ante la acidosis metabólica no está respondiendo con una disminución de la PCO2. Exacto. Entonces ya tú con la historia clínica debes tener a un paciente que ya inicialmente te diste cuenta que además del problema metabólico tiene el respiratorio, que a lo mejor ya lo tenía. Por ejemplo, vamos a decir que tienes un paciente con una PCO2 elevada por un enfisema pulmonar. Él
crónicamente está con su PCO2 elevada, él así está funcionando, no hay ningún problema, así vive, ¿no? Más o menos. Pero entonces ese paciente le da una diarrea. Ahora se le agregó un componente metabólico al paciente, pero ya él tenía una PCO2 elevada, ¿me explico? Sí. Entonces, en ese paciente, con el componente metabólico de la diarrea, va a caer en una acidemia metabólica. ¿Me estás siguiendo? Ujú. ¿Verdad? ¿Y qué tú esperas que debe pasar con la PCO2 para que digamos que él está compensando? ¿Qué debería pasar con la PCO2? Disminuir. Debería disminuir, pero tú no vas a medir en ese paciente una PCO2 disminuida al rango adecuado porque no lo vas a ver, no lo vas a medir porque ya él estaba con un problema respiratorio, ¿lo ves? Sí. Ya él había iniciado con un problema respiratorio al cual se le agregó un trastorno metabólico, pero eso se facilita porque tienes la historia del paciente. Ok, gracias. Bueno, entonces, aquí tienen, bueno, estas formulitas las tienen en su guía de laboratorio, las van a utilizar, por favor manéjenlas para el lunes, y ustedes aquí pueden sacar si las compensaciones están siendo adecuadas o no. Y ahí está reglita, ¿verdad? Que dice que si la alcalemia, las alcalemias y las acidemias metabólicas las tengo que clasificar como puras o mixtas, ¿verdad? Para que sean puras, el cambio de la PCO2 debe estar dentro de lo que yo espero, ¿verdad? ¿Y qué me dice esta regla? Por cada 1 miliequivalente que aumente el bicarbonato, porque es una alcalemia metabólica, el bicarbonato va a estar aumentado. Por cada miliequivalente que aumente el bicarbonato, yo debo tener una PCO2 elevada, que debe aumentar en 0.6 milímetros de mercurio. O sea que en la alcalemia metabólica, la PCO2 como respuesta respiratoria tiende a aumentar, porque el pH está aumentado, la regulación respiratoria va a ser una disminución de la frecuencia de los quimiorreceptores periféricos y por lo tanto va a haber una hipoventilación, la PCO2 va a aumentar y debe aumentar dentro de este rango. Si se sobrepasa de ese rango, entonces ya tenemos adicionado al problema primario un problema mixto. La acidemia metabólica pura, la acidemia. Recuerden que en una acidemia metabólica yo que espero que la PCO2 disminuya por regulación respiratoria. Por favor, eso van a insistir mucho en el laboratorio los asistentes y ustedes tienen que tenerlo ya claro porque ya saben el sistema respiratorio cómo responde. Pero tienen que llevar el reflejo, trabajen con el reflejo porque si no, no estamos haciendo nada en fisiología. Si ustedes no cambian su manera de hablar, si no cambian su terminología, si no internalizan el reflejo, entonces no es que decir, no, yo espero que esté aumentando, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la estimulación al receptor, todos los elementos, las vías aferentes, la integración, etc. Entonces es importante que utilicen todo el reflejo, ¿verdad? Para explicar la. Profesora, ¿no se escucha? Profe, se apagó el micrófono. Se le descargó la computadora, dice que ya viene, ya la conectó.
La profe dice que vayan preparando preguntas mientras vuelve.
¿Me escuchan? Retornamos. Sí, profe, sí se escucha. ¿Sí? Sí, profe. Ya, bueno. Disculpen, la computadora no estaba cargando y pues pensé que lo estaba haciendo, no me di cuenta, perdón. Bueno, entonces íbamos por la interpretación, ¿verdad? De esto que van a trabajar en el laboratorio, que les va a permitir entonces, en el laboratorio tienen una lista de gases arteriales. Ustedes van a tener que aplicar en cada una de esas listas, en cada una de estas listas van a aplicar cada una de estas formulitas y determinar si el Profesor, problema se escucha. sí, pero no se ven las diapositivas. ¿No se ven? No, no. Ah, No. ok. A ver, vamos a ver. Ay, me salió, me sacó. ¿Se ve? ¿Se ve? Sí, ahora sí, profe. Ok. Ya. Sí. Bueno, estábamos comentando que en el laboratorio a todos estos trastornos, bueno, las que los que se les han descrito allí una lista de casos en donde solo se les dan los gases arteriales, que es lo que yo les decía, ¿verdad? Allí no tienen la parte clínica, simplemente tienen los gases arteriales y ustedes van a poder inferir qué trastorno ácido base hay. Recuerden siempre mirar el pH primero, luego ver si va acorde con un cambio metabólico, que sería el bicarbonato, o si ese pH va acorde con un cambio respiratorio, que sería la PCO2, y luego entonces ver si el componente es metabólico, cómo está la compensación respiratoria, y si está dentro de lo esperado, entonces se clasifican como puras, y si está fuera de lo esperado, se clasifican como mixtas, los problemas metabólicos. Entonces, esto lo que les va a servir es, en una alcalemia metabólica, cómo calcular lo esperado en la PCO2. Y en una acidemia metabólica, cómo calcular lo esperado en una PCO2. Ya usted sabe, por la fisiología respiratoria, que en una alcalemia metabólica, lo esperado es que la PCO2 aumente, porque hay una disminución en la frecuencia de descarga de los quimioreceptores periféricos. En una acidemia metabólica usted sabe que lo esperado es que la PCO2 disminuya. Entonces, si la PCO2 disminuye, ¿dentro de qué rango disminuyó? Si la PCO2 aumentó, ¿dentro de qué rango? Si está dentro de lo esperado, entonces las clasifico como puras. Ahora, usted puede tener un problema mixto que ya esté definido allí en el cuadro que les dan de los gases arteriales, en donde usted ve que la PCO2 tiene un valor fuera de los rangos de lo que usted espera, entonces usted lo pone como un problema mixto. Las alcalemias respiratorias, entonces esperamos que el cambio sea en el bicarbonato. Y también describe que si la PCO2 disminuye por cada 10 milímetros de mercurio que disminuya la PCO2 en las alcalemias respiratorias, acuérdense que la PCO2 está relacionada inverso con el pH, así que cuando la PCO2 disminuye, el pH aumenta y caemos en una alcalemia respiratoria, entonces la compensación sería el bicarbonato. Y el bicarbonato se describe que por cada 10 milímetros de mercurio que disminuya la PCO2, si el bicarbonato disminuye en 1 a 2 mil equivalentes, es agudo, lo que les decían antes, ¿verdad? Ahí yo lo puedo ver directamente, ¿verdad? Si de 24 a 26 se me mantiene dentro de esos valores, entonces el problema es agudo. Pero si disminuye más de 3, entonces el trastorno es crónico. Lo mismo para las acidemias respiratorias. Entonces, para las acidemias respiratorias. Entonces, el otro concepto que tienen en la guía es el anion gap. El anion gap
también está dentro del estudio de los gases arteriales, que es el anion gap. Normalmente hay un anion gap alrededor de 8 a 10, ¿verdad? Y es simplemente la suma de los cationes que debe ser para que las células estén eléctricamente neutras y todo esté neutro en el organismo. La suma de cationes debe ser igual a la suma de aniones. Sin embargo, en condiciones normales hay una brecha, un anion gap, una brecha aniónica, que está por ahí por alrededor de 10 a 12, ¿verdad? Si sumo el sodio y el potasio, yo debería de sumar también el potasio, algunos lo incluyen, el sodio y el potasio, como los cationes. Y sumo los aniones, que los principales son el bicarbonato y el cloro. Eso me debe dar igual, ¿verdad? Pero hay una diferencia normalmente, que está entre 10 a 12, esto es lo normal, la brecha aniónica normal. Pero ¿qué sucede cuando hay alteraciones metabólicas, especialmente las acidosis metabólicas, las acidemias metabólicas, que se describen en la clínica? ¿Cursan con anion gap normal o cursan con anion gap aumentado? Este es un apoyo más, vamos a decir, para el diagnóstico de cuál es la causa de la acidemia metabólica, en los casos que no se sabe. Así muy fácilmente. Entonces, las acidemias metabólicas que cursan con anion gap normal se caracterizan porque son acidemias metabólicas con hipercloremia. Entonces, por supuesto que si aquí el cloro, acuérdense que en una acidemia metabólica el bicarbonato va a disminuir. O sea, va a estar bien por debajo de 24, 15, ¿verdad? Va a estar por debajo de 24. Aquí lo ponen un valor de 4, o sea, va a estar muy disminuido el bicarbonato. Así que la brecha aniónica debe aumentar. Pero ¿qué sucede si esas alteraciones ácido-base se acompañan de aumento en el cloro? Una hipercloremia, aumento en el cloro. Entonces, al aumentar el cloro, va disminuyendo esa brecha aniónica. Va disminuyendo esa brecha aniónica y la va acercando a lo normal. Entonces se describe que hay una gran cantidad de trastornos de acidemias metabólicas, busquen ejemplos, que cursan hiperclorémicas. Entonces el anion gap va a estar normal. Algunos tipos de diarreas, la que ustedes van a hacer en el laboratorio, que es ingieren cloruro de amonio. Entonces se produce una acidemia metabólica, pero como están ingiriendo el cloro, es hiperclorémica, y en este caso entonces el anion gap se mantiene normal. Pero hay otras que tienen el anion gap aumentado. ¿Y qué significa que tengan el anion gap aumentado? Tienen el cloro normal, tienen el sodio normal y tienen el anion gap muy aumentado, a expensa de que disminuyó mucho el bicarbonato. Pero ¿qué significa esto? El anion gap es el resultado de aquellas sustancias en sangre que no he podido yo medir a través de cationes y aniones. En realidad lo que me está indicando un anion gap aumentado es la presencia de, por ejemplo, alcoholes. Los intoxicados con alcohol etílico tienen un aumento de anion gap. Esa es una de en los diabéticos. Está muy aumentado el beta-hidroxibutirato, eso hace que es un anión negativo, hace que se aumente la brecha aniónica entre cationes y aniones. O sea que me está evaluando aquellos aniones que yo no estoy midiendo, que no estoy midiendo en el anion gap, que no estoy calculando, pues, que no estoy considerando en la fórmula, Porque para la fórmula es la suma, la brecha aniónica se calcula como la suma de cationes, aquí le puedo agregar el potasio, menos los aniones, y aniones uso el cloro y bicarbonato. Si esto me da aumentado es porque hay presencia de otras sustancias, que inclusive pueden ser exógenas, ¿verdad? Presencia de otras sustancias que me están produciendo una alteración ácido-base. Así que es de ayuda en el diagnóstico diferencial de las acidemias metabólicas. Es simplemente de ayuda. Cuando la acidosis metabólica tiene un anion gap alto, indica que hay presencia de
otras cosas que no estoy midiendo, como en la cetoacidosis, los diabéticos, el metanol, el etilenglicol. Estos, miren, los etilenglicol, o sea, la causa de su acidemia metabólica, se puede ayudar el médico con este dato de brecha aniónica o GAP, o hiato, también le llaman, o GAP, GAP aniónico, no el GAP osmolar, que ya lo vieron en líquidos. Esta es la brecha aniónica o el GAP aniónico. Las acidosis metabólicas con anión GAP normal, como ya les dije, generalmente ocurren en aquellos casos en que la cloremia compensa, vamos a decir, el aumento de la cloremia, la disminución del bicarbonato. ¿Ven? Más bien sirve para el diagnóstico diferencial, buscar la causa, cuando no se tiene muy clara la causa de esa acidemia metabólica. Lo otro que van a ver en el laboratorio es el intercambio catiónico. Es algo que ustedes tienen que traer unas desarrolladas, tienen que traer desarrollado algunos dibujitos que les piden allí en la guía para que describan el intercambio catiónico. Esta es la primera parte del laboratorio, porque la segunda parte del laboratorio son las pruebas donde van a aplicar todo esto. El intercambio catiónico es esto, el intercambio de hidrogeniones con sodio y potasio. Eso es el intercambio catiónico, el intercambio de hidrogeniones con sodio y potasio. Entonces, para una acidemia metabólica en el líquido extracelular, fuera de la célula, hay muchos hidrogeniones. Entonces se describe que entran 3 hidrogeniones. Pero si entran 3 cargas positivas al líquido intracelular, esto se desbalancea en cargas, entonces se debe mantener las células eléctricamente neutras. Entonces salen 3 cargas positivas, 2 sodios y 1 potasio. Como el potasio en el líquido extracelular se encuentra a concentraciones muy bajas, con que se añada 1 milequivalente de potasio ya la calemia se altera. Así que al agregarle 1 potasio al líquido extracelular, describimos que hay hipercalemias. Pero aquí es bien importante que tengamos algo claro. Si yo tengo un trastorno metabólico, una acidemia metabólica, sin ningún problema con el potasio, no tengo trastornos en el potasio, yo puedo ver, visualizar, medir en la sangre esta hipercalemia. Pero puede ser que ustedes tengan un trastorno ácido-base, una acidemia metabólica y no le veo la hipercalemia. Y entonces digo, ay, profesora, no está dándose el intercambio catiónico. Sí se está dando. Pero como ese paciente ya tenía un potasio, vamos a decir, bajo, porque lo estaba perdiendo por la diarrea, por ejemplo, la diarrea no solo se pierde bicarbonato, me lleva a una acidemia metabólica, pero se pierde potasio. Entonces, el potasio va a salir como mecanismo de intercambio catiónico en la diarrea, pero es probable que usted no vea la hipercalemia. Pero sí sale el potasio en este intercambio de hidrogeniones, porque aquí lo que se va a regular es el hidrogenión, el pH. Al entrar los 3 hidrogeniones, salen 2 sodios y 1 potasio. Y el potasio, si ya estaba disminuido, va a aumentar, pero usted no va a verlo sobre un valor normal. Si estaba normal, entonces sí lo va a ver sobre un valor normal, porque estaba ganando potasio en ley. Y si por el contrario está bien aumentado el potasio, pues más va a aumentar. ¿Ven esa relación? ¿Preguntas? Profesora, Diga. ¿puede repetir ese último que dijo, por favor? Ajá. Cuando nosotros hablamos de intercambio catiónico, nos estamos refiriendo a los hidrogeniones. Nos estamos refiriendo a que se está regulando el pH de la sangre, ¿sí? Entonces, como uno de los mecanismos de regulación del pH es la amortiguación intracelular, recuerdan que hay 3 mecanismos, ¿verdad? La extracelular, que es inmediata, la respiratoria, que ocurre a los 15 minutos, y esta, que es la intracelular.
Este intercambio catiónico es la amortiguación intracelular. ¿Qué significa esto? La célula adentro tiene muchos amortiguadores, fosfatos, sulfatos, tiene bicarbonato, tiene proteinatos, y todo eso va a captar hidrogeniones o soltarlos. En este caso, capta hidrogeniones, es una acidemia. Entran 3 hidrogeniones, que el LEC tiene muchos hidrogeniones, porque el pH está disminuido. Entonces entran 3 hidrogeniones a la célula. Estos hidrogeniones van a ser captados por proteinatos, sulfatos, fosfatos. O sea, esto es una amortiguación intracelular. Pero al entrar 3 cargas positivas, deben salir de la célula 3 cargas positivas. O negativas, pero no salen negativas. Salen 3 cargas positivas. Las células deben mantenerse eléctricamente neutras. Entonces salen 2 sodios y 1 potasio. El potasio en el líquido extracelular va a depender de lo que esté pasando con el potasio. Eso es independiente de lo que está pasando con el hidrogenión. Ese es el punto que les quiero aclarar. El potasio puede estar normal, como la prueba de cloruro de amonio que ustedes van a hacer en el laboratorio. El potasio está normal. Entonces, como el potasio está normal y sale un potasio, va a haber una hipercalemia. Si yo le saco sangre a ese paciente que tomó cloruro de amonio, yo voy a ver una hipercalemia. Voy a ver el potasio aumentado en la sangre. Pero si mi caso es una diarrea, que también me produce una acidemia metabólica, pero que la diarrea se pierde potasio, entonces yo en el LEC voy a tener valores bajos de potasio, porque lo estoy perdiendo por la vía gastrointestinal. Entonces el potasio va a estar disminuido. Un ejemplo, va a estar, vamos a decir, en 3.5 mil equivalente, va a estar disminuido. Pero tengo una acidemia metabólica, entonces los hidrogeniones van a tender a entrar como amortiguación del hidrogenión, de regulación de pH. Los hidrogeniones van a entrar. Va a salir 2 sodios y 1 potasio. Así que el potasio va a aumentar aquí. El paciente tenía 3.5, ganó 1 mil equivalente. Bueno, le subió a 3.8, 3.7, va a subir el potasio. O a 4, pero usted no lo va a ver como una hipercalemia, no sé si me explico, no lo va a ver como hipercalemia, ¿por qué? Porque ya el paciente tenía un potasio disminuido, no va a estar por encima del valor normal, porque ya él tenía un valor de potasio disminuido, pero sí va a tender a aumentar ese potasio por la salida de potasio, consecuencia de la regulación del pH. Entonces, el pH altera la calemia. O sea que el pH está regulado al potasio a través de este mecanismo. Altera la calemia. En las acidemias tenemos hipercalemia. Entonces hagan lo mismo, háganlo por favor y alguien me la proyecta, hagan lo mismo para una alcalosis metabólica. ¿Cómo sería esto en una alcalosis metabólica? Alguien que la haga y la proyecte. ¿Cómo sería ese intercambio catiónico? Pero ahora lo que tengo es una alcalosis metabólica. ¿Alguien quiere proyectar? A ver, Mojica, ¿estás allí? Danelis Mojica, Profe, una pregunta. diga. En ese caso tendríamos una hipocalemia porque no se estaría dando el intercambio. ¿Tendríamos? Una hipocalemia Ajá, ¿por qué? porque no se estaría dando ese intercambio.
No, justamente Sí. porque se está dando el intercambio, eso es lo que quiero que hagan. ¿Cómo es el intercambio ahora en una alcalosis metabólica? Estás correcto de que hay una hipocalemia, pero justamente hay una hipocalemia por el intercambio. ¿Cómo sería el intercambio ahora? Están Disminuido. saliendo 3 hidrogeniones y Exacto. entonces entra a la célula 2 sodio y un potasio. Exacto. Entonces eso me lleva a una hipocalemia. ¿Ves? Entonces, el intercambio se da en las dos situaciones. En la alcalosis metabólica, el intercambio sería que ahora los amortiguadores intracelulares van a soltar el hidrogenio. ¿De acuerdo? Los amortiguadores intracelulares ahora es al revés, sueltan hidrogenio. ¿Por qué? Porque en el líquido extracelular tengo pocos hidrogeniones, tengo el pH aumentado. Pero eso conlleva que del extracelular se muevan sodio y potasio. Por eso el paciente cae en una hipocalemia. Entonces, conclusión importante, en las acidemias metabólicas puras, que no tenga un trastorno asociado con el potasio, tengo una hipercalemia. Y en las alcalosis metabólicas puras, otra vez que no haya un problema asociado al potasio, tengo una hipocalemia. Eso es consecuencia del intercambio catiónico. Ahora, otra pregunta. ¿Cómo queda en la acidemia metabólica? ¿Cómo queda la cantidad de hidrogeniones que están entrando a la célula? Los hidrogeniones que están entrando a la célula y que van a ser amortiguados aquí, ¿cómo estará esa concentración de hidrogeniones en la célula? Aumentado. Aumentado. ¿Cómo estará esa concentración de hidrogeniones en la alcalosis metabólica? Disminuido. Bueno, ese concepto es bien importante porque se lo tienen que llevar a la célula renal. O sea, la célula renal también participa del intercambio catiónico. Y va a entrar hidrogeniones a la célula o va a salir de la célula renal hidrogeniones hacia la sangre. ¿De acuerdo? Entonces, esa extrapolación les cuesta mucho a los estudiantes. El intercambio catiónico ocurre en todas las células del cuerpo, incluyendo las células renales, las células musculares, las células hepáticas, el riñón. ¿Y por qué entonces es tan importante en el riñón? Porque eso me va a determinar en el riñón la secreción del hidrogenio. Entonces, hay que tener bien presente que por el intercambio catiónico, que va a depender de cómo sea el pH del paciente, los hidrogeniones pueden entrar a la célula renal y voy a tener mayor aporte de hidrogeniones en la célula renal que se van a secretar, o pueden salir de la célula renal y entonces la secreción de hidrogeniones es menor. Eso es importante. Ese esquema lo tengo que llevar allá, al estado ácido-base. Bueno, entonces las conclusiones en ese taller de ácido-base tienen estos elementos, ¿verdad? Tienen que desarrollar una serie de preguntitas que tienen al inicio, tienen que hacer el intercambio catiónico para una acidemia, para una alcalemia. Aquí podemos ver en el intercambio catiónico cómo se vincula el potasio con el pH, o sea que el potasio se altera con cambios de pH. Después vamos a ver que cambios de potasio primario me alteran el pH, una hipocalemia, y el concepto es el mismo. Si yo tengo un problema primario de potasio, entonces el potasio va a tender a entrar o salir de la célula. Y cuando él entra o sale, se va a mover hidrogeniones. Y los hidrogeniones me van a alterar el pH. O sea que el pH altera secundariamente al potasio. Y el potasio como trastorno primario me puede alterar el pH. Por eso entonces cuando tenemos una hipersecreción de aldosterona, por ejemplo, ¿dónde vimos nosotros actuando aldosterona? Antes de llegar a la conclusión, ¿dónde vimos actuando aldosterona? ¿En qué células actuaba aldosterona? En las principales, profesor. Las células principales. ¿Qué hace aldosterona en la célula principal?
¿Cuál Estimula es el su ENAC. función? ¿Ah? Estimula el ENAC ¿Estimula qué? al canal de sodio. Exacto, abre el canal de sodio, va a reabsorber más sodio y ¿qué más? ¿Qué más hace en esa misma célula? Cuando reabsorbe sodio, ¿qué pasa con el potasio? Sale. Sale hacia el túbulo, ¿verdad? Se secreta potasio. Entonces, si ustedes tienen un hiperaldosteronismo primario, un exceso de aldosterona en la sangre, ¿qué va a pasar con el potasio en la sangre? Disminuye. Disminuye, o sea que ahí yo tengo un problema primario de potasio, una hipocalemia. Y luego vamos a ver que esa hipocalemia se va a regular, así que el potasio va a tender a salir de la célula y los hidrogeniones van a entrar a la célula. Entonces, ¿cómo se me puede alterar el estado ácido-base? Si están entrando hidrogeniones a la célula, ¿qué va a pasar con el pH en la sangre? Aumentaría. Aumentaría. O sea que allí tenemos una hipocalemia que causa una alcalosis metabólica. Pero más adelantito lo vamos a ir internalizando. Ahora mismo el cambio de potasio es debido al cambio de pH, o sea que primariamente o primero se alteró el pH y secundariamente se altera el potasio. En las acidemias tiende a aumentar, hipercalemia. En las alcalemias tiende a disminuir, hipocalemia. Entonces, conclusiones. Ustedes van a leer van a tener unos gases arteriales, ¿verdad? Donde el primer paso es preguntarse cómo está el pH, si el pH normal es de 7,4, si está por debajo de 7,36 hablamos de acidemia y si está por encima de 7,44 hablamos de alcalemia. Eudemia es el concepto, el nombre, o sea, lo adecuado para decir que el pH está dentro de sus valores normales. O sea que el primer paso es medir en los gases arteriales cómo está el pH. Definir si es acidemia o si es alcalemia. Y si es acidemia, ya saben que tienen que definir si es un componente metabólico o si es un componente respiratorio. Si es alcalemia, si es un componente metabólico o si es respiratorio. Ese sería el segundo paso. El exceso de base, bueno, esto no lo usamos mucho acá, pero aquí se los traigo, que es la cantidad de base o ácido necesaria que hay que titular la sangre para llevarlo a su valor normal, al 7,4, en un sujeto que tiene una alteración de pH. Entonces el exceso de base normal va entre -2 a +2 dentro de y es como un adicional que utilizan los médicos para determinar el trastorno primario. Miren esa variable. Generalmente en los metabólicos más que en los respiratorios. Es un indicador más que se usa en la clínica. El anión GAP, ya vimos que el anión GAP es la suma de los cationes menos la suma de los aniones, y que es importante en la clínica porque me está indicando la presencia, si estuviera aumentada, la presencia de otras sustancias exógenas, vamos a decir, o otros metabolitos que no estoy midiendo, que no estoy usando en este cálculo y que me están indicando que pueden ser causas de la acidemia metabólica. Es donde más se utiliza, es en la acidemia metabólica. En la clínica hacen una corrección cuando el paciente tiene además una hipoalbuminemia. Y luego el otro punto es describir si ya decidí que el trastorno es respiratorio, entonces saber si es agudo o crónico, ¿verdad? Y si ya decidí que el trastorno es metabólico, entonces saber si es puro o mixto. Y esas son las formulitas que van a usar, son estas, las que tenemos en la guía laboratorio. Esas serían las conclusiones. A ver, ¿alguna pregunta? Entonces recuerden que el taller es un poquito largo, tienen que traer sus cosas preparadas. La primera parte del taller, que se juntó ahora, que es el L14 con el L15, se juntaron en un solo día, van a tener las 6 horas. Ese día, el día lunes, no se va a dar clase de teoría y van a empezar el laboratorio
bueno, a la hora que inicialmente empiezan. ¿A qué hora ustedes están empezando los laboratorios los lunes? ¿A las 8:40? Sí, profe, a las 8:40. Ajá, el 5-1. Entonces a las 8:40 inician, tienen que presentar y los profesores van a estar allí para explicarlos. Esas presentaciones tienen que ser con las células jóvenes, con las células para las pruebas de cloruro de amonio y de bicarbonato de sodio. La primera parte es identificación de estados ácido-base y la parte teórica de lo que es la importancia del anión gap, qué es el anión gap, qué es una gasometría. Entonces, eso es para el lunes y martes. Ahora a las 10 tenemos clase con el 5-2. ¿Estamos claros? Sí, profe. ¿Preguntas? Está bien. ¿Hay alguna pregunta? Lo siento que están atrasados en el estudio. No sé cómo van a afrontar la otra semana. Por lo menos, bueno, traten de saltarse las tareas e irse a la tarea 9. La tarea 9 para que puedan comprender mejor los talleres, porque están atrasados en el estudio. La tarea 9 es vital para el lunes y martes. A ver, ¿alguna pregunta, algún comentario? ¿Cómo se sienten? ¿Están comprendiendo el material? Sí, ¿Ah? profe, sí se está comprendiendo. ¿Están comprendiendo? Sí. A ver. Mateo, Humberto Mateo. ¿Está allí, Humberto Mateo? Sí, profesora. ¿Cómo te va en el estudio? ¿Estás comprendiendo el material? ¿Entiendes las clases? Sí, profesora, me parece bien. Okay. Génesis Bellido. Génesis. Hola, profesora. Hola, ¿se escucha? Sí, sí te escucho. Sí. ¿Estás comprendiendo el material? ¿Tienes alguna dificultad? No, está bastante entendible, profesora. Perfecto. A ver. Abuganen, ¿estás por allí, Abuganen? Sí, profesora, ¿Cómo estás? A ver, ¿cómo va el material? todo bien. No le miento un poco, estoy un poco ¿Lo estás atrasado, pero es comprendiendo? entendible. ¿Cómo? No le miento, estoy un poco atrasado, pero es entendible, el material es entendible. Ok, sí, es cuestión de sentarse, ¿verdad? Sí, sí. Y hacer sus figuritas y analizarlo. Entonces, Ujú. dediquen este fin de semana porque si no se me van a atrasar demasiado y ya el parcial de laboratorio lo tienen el viernes y al siguiente viernes tienen el parcial de teoría. ¿Sí? Sí, profe. Bueno. Entonces a las 10 con el 5-2. Gracias. Ok, profesora. Que pasen bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profesora. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Que estén bien.